Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Este momento tengo el gusto de presentar un estudio que tiene relación con las puertas cerradas de una cárcel y su relación que tiene con una oración que vamos a ver cómo fue la que hicieron en el libro de los Hechos, capítulo número 12. Estoy aquí en un pueblo que se llama Casey, Illinois, donde estoy adentro de una jaula que está hecha no para ser humanos, sino para pajaritos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con Pedro cuando estaba prisionero, cuál fue su actitud que tenía en estas circunstancias y cuál fue la actitud de la iglesia, y vamos a ver qué podemos aprender nosotros de todo esto. Dice nuestra lectura en Hechos 12, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados para que los guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Vamos a ver que este hombre Herodes, que era un hombre que tenía más que todo intereses políticos y intereses de poder, empieza a perseguir a la iglesia con esas motivaciones. Hizo arrestar a Jacobo, el hermano de Juan, que era uno de los líderes de la iglesia, lo ejecutó, lo mató, y esto agradó a los enemigos de los cristianos, y por eso arrestó a Pedro, que era una estrategia igual, porque él era el líder de la iglesia, y como también para estar a favor del pueblo judío, también él trató el plan era sacar a Pedro de la cárcel para ejecutarlo después de la Pascua, para dar la imagen religiosa de que él guardaba la Pascua. Pero como había habido un antecedente, según nos recordamos en el libro de los Hechos, capítulo número 5, cuando un grupo de apóstoles fue liberado también, Herodes tomó fuertes medidas de seguridad. Dice que habían 4 grupos de soldados. Me parece que había un soldado a cada lado de Pedro, quien estaba con cadenas en ambas manos, y habían otros grupos de 4 soldados afuera de las puertas, hasta llegar a la puerta de hierro de afuera de la cárcel. Dice entonces que Pedro era fuertemente custodiado, y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, mientras Pedro estaba detenido y estaba dentro de la cárcel, él estaba durmiendo en una actitud de paz, en una actitud sin ansiedad, como dice el Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Además, Pedro había recibido una palabra del Señor Jesús en Juan 21, 18, donde le dijo: en verdad te digo que cuando eras joven,
te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Cuando seas viejo, le dice. Y como él sabía que todavía no era viejo, tenía una esperanza de que no había llegado su hora. Nosotros cuando oramos debemos de tener estas dos actitudes de Pedro. En primer lugar, tener confianza y en segundo lugar, apoyarnos en las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. La otra situación era que la iglesia hacía una oración ferviente por él. La oración de la iglesia es algo muy importante que vamos a ver en este momento. Era una oración, según nos dice nuestra lectura, dice, pero la iglesia hacía una oración ferviente por Pedro. Había una actitud grupal, había una unidad y había un fervor en la oración. Había una actitud de ponerse en lugar de líder. La oración, cuando estamos en diversas situaciones difíciles, es importante, sobre todo cuando nosotros necesitamos orar por los líderes de la iglesia, como dice Efesios 6 del 18 al 19, que es parte de la armadura del cristiano. Dice el apóstol Pablo a la iglesia que oren por él para que le sea dada palabra y para que él sea guardado de todo problema. Sigue nuestra lectura. Durante esa noche, cuando al otro día al amanecer lo iban a sacar para juzgarlo y ejecutarlo a Pedro, dice, he aquí, se le apareció un ángel del Señor. Entonces, Dios está actuando aquí, la iglesia está orando y se le apareció un ángel del Señor y una luz brillante en la celda. Dios es luz y hay una dimensión aquí sobrenatural. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó. Recordemos que Pedro estaba profundamente dormido con confianza en el Señor. Y el ángel le dijo, levántate pronto. Aquí hay una orden. Pedro tenía que actuar. Las cadenas se le cayeron de las manos. Este es un acto sobrenatural del Señor. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Siempre hay algo que el Señor quiere que nosotros hagamos de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido en su palabra. Hay algo que nosotros tenemos que esperar que Dios haga, pero hay algo también que nosotros tenemos que saber qué hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Dice entonces que el ángel le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino pensaba que era una visión. El apóstol Pedro había tenido una visión en el capítulo 10 cuando fue a la casa de Cornelio, y para él era común tener visiones. Las visiones en el libro de los Hechos y actualmente es algo tan real que se puede confundir con la realidad, aunque es una realidad espiritual. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Si hay puertas de hierro espirituales que tú necesitas que sean abiertas, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que ir a la oración ferviente, a la oración continua que hicieron estos hermanos de la iglesia. Y salieron y siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él. De aquí en adelante ya Pedro tenía que tomar decisiones por sí mismo, siempre guiado por el Espíritu Santo. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado a su ángel
y me has rescatado de la mano de Herodes y todo lo que esperaba del pueblo judío. Entonces el apóstol Pedro sale a la calle y él se dirige a la casa donde estaban orando por él. Era una casa grande, la casa de la madre de Marcos, Juan Marcos. Se cree que era una persona con bastantes bienes materiales, porque era casa grande donde habitaba mucha gente y tenía una sirvienta que se llamaba Rode. Dice nuestra lectura, al darse cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde estaban muchos reunidos y oraban. Se entiende que habían estado orando toda la noche y estaba aquí empezando el día y ellos estaban todavía reunidos en oración. Llamó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rodi salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Entonces ella, de gozo, entró y dio el aviso. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía que así era y ellos decían, es su ángel. En la iglesia de los Hechos había la creencia de que cada quien tiene un ángel. El Señor mismo lo enseña, que están al cuidado de los cristianos. Ellos no esperaban que Dios contestara en esta forma. Cuando nosotros oramos debemos de tener la expectación, debemos de esperar recibir algo. Pero no solamente debemos de esperar recibir algo, sino que debemos estar dispuestos a recibir en la forma que Dios quiere, que seamos nosotros liberados de todas las puertas de hierro que puedan haber, que seamos liberados de cualquier situación. Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, le vieron y se asombraron, y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y le dijo, informar estas cosas a Jacobo, aquí es Jacobo el hermano de Jesús, y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar por prudencia. Entonces, mientras tanto, Herodes se da cuenta de lo que sucede, y él dice que con ira mandó a ejecutar a los soldados que habían estado guardando al apóstol Pedro, según las leyes de los romanos. Cuando un preso se escapaba, eso era lo que hacían, y Herodes se fue a otra área. Estando en cualquier situación, entonces, ya para concluir, nosotros debemos de confiar en Dios y en sus promesas. Debemos estar nosotros sin ansiedad, porque Dios cuida de nosotros y debemos nosotros de obedecer las instrucciones que Dios nos da, hacer aquellas cosas que Dios nos dice en su palabra. Necesitamos nosotros tener igualmente una oración en unidad, una oración grupal, una oración ferviente, con una actitud de esperar recibir algo del Señor por nuestras necesidades, por las necesidades de la iglesia, de la obra del Señor, por las necesidades de los líderes de nuestra iglesia, y debemos estar nosotros dispuestos a esperar algo del Señor, pero en la forma que el Señor quiere. El Señor siempre nos contesta. El Señor quiere siempre que seamos libres nosotros de toda cadena, de toda situación, que las puertas de hierro se abren. Si tú estás en este momento en alguna situación donde necesitas ser libre, el Señor quiere hacerlo. Cree en el Señor, y si el Hijo os libertare, el Hijo de Dios, seréis verdaderamente libres. Te invito a escuchar otra vez esta reflexión. Te invito a escuchar las anteriores, a seguirnos,
y a inscribirte si no lo has hecho, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.